Bueno, muy buenos días. Espero que se escuche bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras siguen entrando participantes. Hoy tenemos un webinar organizado por Multiaceros y GPI en un tema fundamental. Espero que se conecte un poquito más de gente y ya vamos a comenzar en breve. Bueno, en el día de hoy tenemos un webinar muy especial entre Multiaceros y GPI, donde está un invitado especial que va a tratar un tema muy importante: soluciones hidráulicas de avanzada, tecnología para optimizar el abastecimiento de agua. Él es Martín Rizzi, él es gerente técnico en Latinoamérica para Aquestia Dorot, una empresa muy importante en el rubro, a quien damos la bienvenida. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando en diversos puntos del país y fuera del país. Vamos primero que nada a proceder a pasar un breve video de lo que es Multiaceros y lo que ofrece con todo lo relacionado a lo que tiene que ver este webinar del día de hoy. Pero bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Martín Rizzi para que pueda iniciar con su exposición. Bueno, gracias. Buen día a todos. Como se decía por ahí, mi nombre es Martín Rizzi, yo pertenezco a la empresa Aquestia. Aquestia en realidad es una empresa que engloba hoy por hoy a dos empresas que son conocidas en el medio local, que son Dorot, de las válvulas de control, y también Ari, de las válvulas de aire, las válvulas ventosas de venteo y demás. Bueno, es un gusto para mí estar hoy acá. Hace ya muchos años que trabajamos con Multiaceros, es nuestro distribuidor en el mercado de agua pública, industria y minería en el mercado chileno. Y bueno, con el amigo Nelson Gutiérrez y Alejandro Osa, ya hace muchos años, como les decía, que venimos trabajando. La idea es un poco, bueno, hablar hoy de válvulas hidráulicas, de válvulas de control. Vamos a ver una primera parte sobre todo lo que es la reducción de agua no contabilizada. Esto básicamente está orientado a todo lo que tenga que ver con agua municipal, agua pública, de la mano de empresas concesionarias que administren agua domiciliaria, ¿correcto? Según entiendo, también hay amigos de minería. Hay conceptos que son básicos, vamos a hablar de reductoras de presión, básicamente, y obviamente son aplicables a cualquier función y a cualquier actividad y a cualquier disciplina. Pero obviamente lo vamos a estar orientando más que nada al tema de agua pública, ¿correcto? Así que nada, esa es la primera salvedad que tenemos que hacer. Y después vamos a ver una segunda parte un poco de lo que son las válvulas de seguridad, las válvulas que nos permiten esencialmente contrarrestar las sobrepresiones dañinas y demás. Y ahí hablaremos un poquitito de válvula de alivio y válvula anticipadora de onda y demás. Además está decir que todas las presentaciones, después yo
ya están en manos de Multiaceros, de Nelson, así que seguramente Nelson con todo gusto se las puede hacer llegar y demás. Ahí van a ver que aparece tanto mi teléfono de WhatsApp como mi correo electrónico. Con todo gusto, dudas, preguntas, me las envían a mí, por supuesto siempre copiando a Nelson y a los amigos de Multiaceros. Y con todo gusto, en mi caso, intentamos dar una solución técnica y obviamente vemos todo el tema comercial a través de Multiaceros, claro está, correcto. Así que bueno, según entiendo, y por algo que hemos hablado con Ángela, en algún momento al final daremos posibilidad de preguntas, ¿correcto? Así que esa es un poco la idea. Bien, bueno, nada, basta de cháchara, como decía por ahí, y ya nos ponemos un poco con la presentación. Entiendo que se está viendo por ahí, ¿verdad? Déjenme un minutito. Bien, ya me vieron el pelo largo, así que sacamos la cámara. Se está viendo la presentación, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a hablar de, como les dije, pensando básicamente en lo que es agua pública, lo que se conoce como la reducción de agua no contabilizada, o sea, toda aquella agua que digamos, que no es, que justamente que no es contabilizada, o sea, que sale claramente de una estación de bombeo, de una planta potabilizadora y demás, y resulta ser de que no tiene el destino final que estamos buscando, que es obviamente proveer el agua en cantidad y calidad a nuestros usuarios, a cada una de las, esencialmente de las viviendas, de los comercios y demás, ¿sí? Bueno, un poco es esto, digamos, ¿por qué necesitamos presión en una red, en un sistema? Bueno, esencialmente porque tenemos algo que en general se denomina punto crítico, que es un punto alejado, como dice ahí, o relativamente alto, o en determinado momento de mayor consumo, digo, un día de verano, al mediodía, está entonces por contrato seguramente tendremos que proveer el agua a 8, 10, 12, 15 metros de columna, y bueno, vamos a tener que dimensionar y presurizar toda nuestra red pensando en llegar con esa presión mínima a ese punto crítico. El tema que está a la otra cara de la moneda, o sea, ¿qué pasa próximo a nuestro abastecimiento, próximo a nuestro punto de abastecimiento de nuestra celda, de nuestro sector, de nuestro barrio, que nos vamos a encontrar que por ser un lugar próximo y o bajo y o en los momentos, digamos, de menor consumo, que como todos sabemos, la presión media de la red aumenta, nos vamos a encontrar con sobrepresiones. Entonces, ese es un poco el gran escenario que nos encontramos en las redes urbanas, o sea, es un poco lo de la manta corta, ¿verdad? O nos tapamos la cabeza o nos tapamos los pies, o sea, o cumplimos con las presiones mínimas en los puntos críticos y qué pasa con las sobrepresiones en estos puntos más próximos, más cercanos al abastecimiento. Bueno, es un poco acá, miren, esto es una foto en la ciudad de Bogotá, pero digamos, en toda Latinoamérica nos encontramos con estas realidades, digamos, que tenemos puntos dentro de una misma renda, de una misma celda, de un mismo barrio, puntos con necesidad de llegar con alta presión y puntos que naturalmente tienen sobrepresiones por estar topográficamente más bajos o estar más próximos y demás. Bueno, la gran obsesión que hoy en día tienen la gran mayoría, o de las tantas problemáticas que tienen las empresas concesionarias de agua pública, es las pérdidas por fugas, ¿correcto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, sin duda alguna, esto es algo que se conoce, se maneja y se trabaja mucho, que es en la velocidad y la calidad en la medida que podemos hacer las reparaciones. Es decir, en la medida que nuestros equipos están preparados, están con equipamiento correctamente dimensionados y demás, vamos a poder, y de la mano claramente de entrenamiento, generar reparaciones en el menor tiempo posible y de esa manera evitar una importante fuga de agua, que es una de las grandes problemáticas al respecto, ¿correcto? Otro es lo que se conoce como el monitoreo activo, o sea, sabemos hoy en día que hay infinidad de tecnología, desde las tradicionales sónicas, hay hoy en día unas a través de imagen satelital y demás, que lo que nos permiten es determinar las fugas existentes que no son necesariamente visibles, que no son necesariamente apreciadas,
pero que sí existen, ¿correcto? Bueno, es otra de las tecnologías que sin duda alguna nos permiten disminuir esta agua no contabilizada. Pero sin duda alguna, digamos, la clave o lo que sería lo ideal, en un mundo ideal, sería sin duda alguna la mejora, la sustitución de la red. Todas las redes en las grandes ciudades y a veces no tan grandes, de todo el mundo, yo les diría, encontramos 3, 4, 5, 6 materiales distintos, en muchos casos deficiencias en las planimetrías, o sea, estamos convencidos que pasa por esta calle un tubo, pero no hay un plano por ahí que respalde eso. A veces necesitamos un colaborador que sea de los más viejos en la compañía para que nos diga que sí, que acá hay una llave, que sí tal cosa, que sí tal otra, ¿correcto? Así que bueno, evidentemente una mejora en la red, sin duda alguna, nos quitaría la gran mayoría de todos estos problemas que estamos teniendo. Y la otra cuarta alternativa es sin duda alguna la que vamos a apuntar nosotros y es donde pensamos de que se puede hacer una mejora interesante, que es a través del manejo de las presiones. Y hacia allí vamos, ¿correcto? Bueno, sin duda alguna, el estado de la red, como decíamos ahí, el tema de la tubería, digamos, es sin duda alguna el hecho más importante o el factor más importante en el cual podemos mejorar esta reducción en el agua no contabilizada. Y sin duda alguna, el otro elemento es el manejo de la presión, y como les decía, es ahí donde nos vamos a enfocar, básicamente porque el otro no solamente es muy caro, sino que aparte genera un engorro. Ustedes imagínense lo que puede ser reemplazar toda una red de tubería en un mallado urbano. O sea, es una verdadera locura, ¿correcto? Y fíjense algo interesante, cuando hablamos de reducción de presión, no solamente importa la presión absoluta, o sea, cuál es la presión media de mi red, de mi sector, de mi celda, sino en realidad lo que más interesa es cuál es la reducción que yo puedo conseguir en la presión, es decir, cuál es la nueva presión que yo puedo llegar a tener respecto a la anterior, ¿correcto? Y en líneas generales, y ahora lo vamos a ver, hay muchos estudios al respecto, se ha encontrado que si yo lograra reducir en un 20% la presión promedio de mi red, de mi celda, de mi sector, voy a conseguir una reducción de más o menos el mismo valor, alrededor del 20%, digamos. Si la reducción en la presión fuera del 20%, la reducción en las pérdidas sería alrededor también del 20%. O sea, prácticamente hay una linealidad entre reducir la presión media de mi red y reducir las fugas, reducir las pérdidas, ¿correcto? Bueno, es un poco, ustedes saben que tenemos, digamos, dos grandes posibles escenarios. Por un lado son las grandes roturas, es decir, cuando se rompe una tubería de una sección relativamente importante, que en muchos casos rompe la carpeta asfáltica, digamos, hay una explosión de agua, inclusive sale en la televisión y todo, ¿correcto? Porque hay una, como dice, hay una rotura importante, ¿correcto? Bueno, claramente, digamos, el volumen de agua que vamos a estar perdiendo está asociado por el caudal que esté saliendo y por el tiempo que voy a estar, que va a estar esa rotura expuesta y que voy a estar teniendo la salida de agua, ¿correcto? Acá un poco de fotos de grandes roturas, digamos, insisto, que involucran tuberías de gran sección, gran volumen de agua, visualización en medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿correcto? Y por otro lado tenemos algo que es muy pequeño, pero que la suma de pequeñas cosas termina siendo enormes volúmenes de agua, que son las pequeñas fugas, o sea, son esas fugas que en muchos casos inclusive pueden llegar a ser imperceptibles verdaderamente, o sea, o en otros casos que existiendo la fuga, digamos, son tanta la cantidad que existen o me implicaría un movimiento de gente o un costo tan alto que, digamos, yo como empresa directamente asumo y digo, bueno, mira, fugas tan pequeñas como estas, directamente tengo que dejarlas pasar, ¿correcto? Pero, insisto, la multiplicación de pequeñas fugas por enorme cantidad termina dándonos un volumen acumulado enorme, ¿correcto? Y bueno, esto es un poco lo que todos conocemos, o sea, la descarga de un orificio, desde que nos pinchamos el dedo hasta claramente una rotura en una tubería o una fuga en una tubería. Sin duda alguna, cuando se aumenta la presión, la descarga, el caudal que va a estar descargando ese orificio
va a aumentar. Es decir, un poco lo que dice ahí, a mayor presión, sin duda alguna va a haber mayor caudal de fuga. Entonces acá es un poco la clave de todo, o sea, si yo logro reducir la presión, sin duda alguna, existiendo o no la fuga, digamos, lo que sí necesariamente, si existiera la fuga, voy a estar reduciendo el caudal de pérdida. Bueno, hay mucha gente que estudió esto, acá hay este es un extracto de un trabajo muy interesante, liderado por un caballero llamado Julian Thornton. En una época fue consultor permanente de Dorot, de Aquestia, y bueno, ellos estudiaron un montón de grandes ciudades en el mundo. Esto es un extracto nada más. Y si ustedes se fijan ahí, lo que está remarcado en rojo en la tabla, dice que el porcentaje de reducción en la presión máxima, correcto, por un lado, y por otro lado tenemos la reducción, el promedio de reducción en las nuevas roturas, en los nuevos eventos y demás. ¿Sí? Bueno, ellos lo estudiaron, lo llevaron a una fórmula matemática, y en líneas generales la idea que tenemos que quedarnos nosotros, más allá de los números, es que, insisto, hay prácticamente una linealidad entre cuánto yo mejoro la cantidad de roturas, la cantidad de pérdidas, la cantidad de fugas, en la medida que logro reducir la presión media de mi sistema, la presión media de mi red, de mi celda. Correcto, es prácticamente lineal. Si yo bajo la presión media un 10%, bueno, voy a tener un 10% menos de pérdida, un 10% menos de fuga. Esta sería un poco la idea que tendríamos que acuñar, ¿correcto? Bueno, ¿qué tipos de redes urbanas existen? Básicamente existen dos grandes tipos, o digamos, hay infinidad de maneras de clasificar las redes, claramente. Por un lado tenemos las llamadas redes abiertas, o sea, ¿qué es una red abierta? Es cuando, como dice ahí, yo parado en un punto, el agua va a venir pura, única y exclusivamente de un solo sector, va a tener un solo sentido de circulación, ¿correcto? Mientras que si la red es cerrada, yo tengo la alternativa de que en determinado momento el agua venga en un sentido y que en determinado momento el agua venga en otro sentido, ¿correcto? Esto es tan solo para tener un poco una idea de qué es una red abierta y qué es una red cerrada. Sí es mucho más importante este aspecto, y aquí sí hay que poner foco, y es si la red está alimentada por un único punto o si la red está alimentada por varios puntos, ¿correcto? Es muy frecuente que nosotros tengamos un sector, una celda, donde resulta ser de que tenemos un punto principal o importante de alimentación, pero producto de, obviamente, han pasado los años y como todos sabemos, en muchos casos hay crecimientos no planificados de nuestras urbanizaciones y se amplía el barrio, empiezan a generarse torres y demás, y resulta ser de que nos falta agua, nos falta presión, y las concesionarias de agua empiezan a sumar o una perforación o el agua de un tanque, o conectan una celda con la celda siguiente, etcétera, etcétera. O sea, tenemos redes alimentadas por varios puntos. Bueno, claramente, a la hora de hablar de reducción de presión y a la hora de hablar de control de presión, lo que vamos a estar necesitando son redes alimentadas por un único punto, ¿correcto? Es decir, si yo tengo una red que está siendo alimentada por 2, 3, 4 puntos y resulta ser de que yo pretenda colocar una válvula reductora de presión en una de las alimentaciones y no tenga control sobre la presión de las otras alimentaciones, en realidad lo que voy a estar haciendo es un control, es un control relativo, es un control parcial, no es un control pleno, por así decir. ¿Correcto? Entonces, y esto casi yo les diría en contra de los intereses nuestros como proveedores de válvulas de control, pero digo, básicamente lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de este tipo de programas es, punto número 1, tener claro el tema de la sectorización. Esto es algo que afortunadamente en el mundo ya hace décadas que se viene hablando. Obviamente necesitamos información, y cuando decimos información decimos datos de caudal, datos de presión. Este suele ser un faltante en las redes urbanas. En muchos casos, digamos, sabemos que nos falta presión, pero no tenemos datos de presión, no tenemos data logger, no tenemos caudalímetros que nos registren, pero es algo importantísimo después a la hora de tomar decisión. Y así pues, bueno, teniendo, digamos, una red sectorizada y teniendo información, podremos tomar las decisiones más adecuadas a la hora de implementar un programa de reducción de presión de la mano de válvulas reductoras de presión, ¿correcto?
Bueno, hecho esta suerte de introducción, vamos a ver ahora qué tipos de control de presión básicamente tenemos. Y en líneas generales nosotros decimos que existen 3 grandes maneras de controlar la presión en una red urbana. En un caso es con un solo valor de calibración, con un solo set point de nuestra válvula. Otro escenario es de la mano de 2 valores de calibración. Y una tercera alternativa es cuando ya en forma, yo les diría, más evolucionada, si ustedes quieren, entramos en lo que sería la modulación, ¿correcto? Antes de ver cada uno de ellos, déjenme decirles que estos son, en realidad yo diría casi que son como etapas de crecimiento. O sea, yo no puedo pasar a la segunda si no tengo, si no manejo, si no he casi les diría agotado la primera, y mi sugerencia es jamás intentar acceder a la tercera si no tengo también agotadas las anteriores. Es decir, yo creo que son, como les decía, son etapas. O sea, yo por ahí me encuentro con ciudades por ahí medianas y demás que quieren implementar el mega sistema SCADA y con un control electrónico, poco menos que colocarle un caudalímetro y un data logger a cada vecino y qué sé yo cuánto. Y yo siempre digo, miren, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿verdad? Estamos en Latinoamérica con economías en general ajustadas, no estamos claramente en el primer mundo, digamos que contamos hasta el último centavito, y las redes urbanas eso lo saben y lo conocen mucho. Entonces, antes de hacer una inversión hay que pensarlo 2 veces. Entonces, digo, se puede hacer mucho y se puede mejorar mucho con una simple y sencilla válvula reductora de presión, y después, en la medida que es una tecnología que conocemos y manejamos, podemos ir escalando y aumentando el nivel tecnológico de nuestra red y demás. Bueno, vamos a ver la primera alternativa. Esto es algo muy simple, muy sencillo, muy conocido, es lo básico, ¿correcto? Y es una válvula tradicional reductora de presión, la cual obviamente está equipada con un piloto hidromecánico, y esencialmente voy a tener un solo set point, es decir, yo calibro mi válvula, no sé, digo, a 25 metros de columna, mañana, tarde y noche, invierno y verano, haya consumo alto, haya consumo bajo, presión de entrada alta, presión de entrada baja, la válvula Dorot Acuestia provista por Multiacero siempre me va a estar dando los 25 metros de columna de agua de presión, ¿sí? Si ustedes me permiten, vamos a ver un poquito cómo trabaja. Este es un corte de... Es una válvula reductora de presión Dorot de la serie 300, ¿sí? Bueno, la válvula, como ustedes saben, tiene un cuerpo, tiene una tapa. Esto negro que vemos aquí es el diafragma. Entre el diafragma y la tapa se genera un recinto llamado cámara de control, y en función del volumen de agua que yo tenga en la cámara de control, va a ser la posición que adopte el diafragma, el cual a través de este vástago va a transmitir mecánicamente la posición a este disco de cierre. Este disco que ustedes ven acá, que tiene esto que vemos acá negro, es un sello elastomérico, y el disco va a estar cerrando sobre este asiento, que no es nada más y nada menos que un anillo, un O-ring de acero inoxidable, ¿correcto? Aquí hay unas guías, en realidad estas guías están acá en íntimo contacto con el asiento. Y bueno, el que va a determinar el volumen de agua que yo tenga dentro de la cámara de control va a ser nada más y nada menos que este caballero que tengo acá, que es el piloto reductor de presión, ¿correcto? Definición de examen que deberíamos saber como el Padre Nuestro. ¿Qué es una válvula reductora de presión? Es una válvula que es capaz de mantener constante la presión de salida, P2, ¿sí?, con independencia en las variaciones en la presión de entrada, P1, y con independencia en la demanda, consumo, caudal, flujo, como ustedes lo quieran llamar. O sea, yo calibré mi válvula a 25 metros, no me importa si en la entrada tengo 30, 35, 50 o 100, ¿correcto? Y no me importa si están pasando 10 metros cúbicos, 20, 30 o 50. O sea, mi válvula Acuestia Dorot, a matar o morir, me va a estar dando los 25 metros. Vamos a aumentar la presión de entrada. Presten ustedes atención qué pasa con el manómetro al principio y qué pasa al final, y presten atención a qué pasa dentro de la cámara de control, ¿correcto? Entonces, aumento la presión de entrada, se me dispara la presión de salida, el piloto lo detecta, mete agua en la cámara de control, cierra o disminuye la distancia entre el disco y el asiento. Vamos a seguir aumentando la presión, cada vez el piloto mete más agua dentro de la cámara y va disminuyendo la sección. ¿Correcto? Si yo aumento el consumo,
se me cae la presión, correcto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir la válvula, el piloto va a detectar, y lo que va a hacer es sacar agua de la cámara de control, correcto. Entonces, de vuelta, con independencia el cual sea la variación en la presión de entrada y cuál sea la variación en la demanda, consumo, el piloto y la válvula me van a mantener constante la presión de salida. Esto es una válvula reductora de presión, ¿sí? Acá la tienen, con el piloto y demás, ¿correcto? Bien, bueno, dejamos esto tranquilo. Aquí tenemos la válvula, una válvula de 4 pulgadas. Fíjense ustedes, ahí tienen el piloto reductor, obviamente el set point, el punto de calibración, lo variamos dándole más o menos tensión al resorte interno que existe dentro del piloto. El manómetro que tenemos a la izquierda sería la presión de entrada, el manómetro de la derecha sería la presión de salida. ¿Correcto? Entonces, mañana, tarde y noche yo voy a tener en la salida de la válvula siempre el mismo valor, en el ejemplo nuestro los 25 metros, ¿correcto? ¿Cuál es el tema? Que en el punto crítico, o sea, en ese punto alejado y demás, probablemente yo he salido con 25 metros desde la válvula porque estoy necesitando llegar con, digo cualquier cifra, 10 metros como valor de suministro, valor de contrato que yo tengo en el punto crítico. Y obviamente en el momento crítico, o sea, verano, momento de calor y demás, yo tengo que garantizar que a la 1 de la tarde le voy a estar dando los 10 metros de columna. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante la noche y o los momentos de bajo consumo, en invierno y demás, claramente voy a tener una sobrepresión. Es decir, como estoy saliendo siempre con 25 metros desde la válvula, evidentemente en el punto crítico, en los momentos de alto consumo, voy a tener la presión mínima deseada, pero en determinados momentos voy a tener un exceso de presión, ¿correcto? Esto ya es una mejora, pero como sabemos es una mejora incompleta, si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice ahí en el punto crítico arriba a la derecha, la presión es muy variable entre día y noche o es muy variable entre los momentos de mayor consumo y menor consumo, porque claramente la pérdida de carga, la fricción, el rozamiento que voy teniendo en la tubería no va a ser la misma cuando el consumo es muy alto que cuando el consumo es muy bajo, ¿correcto? ¿Qué ventaja tiene reducir o controlar presión con un único valor de set point? Bueno, como dice ahí, es un esquema simple y sencillo, tengo un solo piloto en el cual prestar atención y es un sistema totalmente hidráulico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo obviamente mi válvula dentro de una cámara, dentro de una arqueta, se puede inundar la cámara que la válvula ni se va a enterar, de la misma manera que no sale agua de adentro para afuera, tampoco entra agua de afuera para adentro. Yo he visto cámaras con válvulas reductoras de presión trabajando y funcionando que tienen 1 metro de agua arriba de la válvula. Correcto, obviamente eso no es lo ideal y demás, pero digo, no afecta en absoluto el funcionamiento de la válvula. Bueno, ¿cuál es la desventaja que tiene este sistema? Como dice ahí, si yo tengo una red amplia o grande o que tiene gran consumo, y evidentemente tengo una diferencia importante entre el día y noche, lo que voy a tener es una diferencia importante en la presión allá en el punto crítico, correcto, entre el día y la noche, y obviamente entre los días de semana y los fines de semana, donde o la gente, digamos, sale fuera de casa y se va a vacacionar un poco, o no tengo todos los consumos comerciales y demás, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la característica. Bueno, ¿y cuándo yo debería estar utilizando este tipo de esquema tan simple y tan sencillo? Como dice ahí, cuando en el punto crítico yo tengo una relativamente baja diferencia entre el día y la noche. ¿Está? O sea, si yo tengo, supongamos, si yo llego con 10 metros de día y llego con, digo una cifra, 18, 16, 20 de noche, bueno, alguien diría, mirá, capaz que no está tan mal, digamos, ¿correcto? Eso ya sería materia conversable y sería materia opinable de dónde nos paramos y dónde debemos pasar a sistemas más complejos, sistemas más especializados. Y es un poco lo que viene a continuación, o sea, donde yo tengo, como dice aquí, 2 valores de presión de calibración, ¿verdad? O sea, tengo un doble set point, un dual set point, como dice ahí. Y bueno, hay distintas alternativas, con 2 pilotos reductores, conmutable por tiempo, como dice ahí, un piloto con un dispositivo que ya los vamos a ver, un dispositivo especial que se llama PRM, ¿correcto?
que puede a su vez conmutar por tiempo o puede conmutar por presión de entrada, y vamos a ver un poquitito cómo es esto. Bueno, este es el sistema más simple y más sencillo de conmutación de dos set point, y es cuando yo tengo una válvula reductora de presión y tengo dos pilotos, o sea, tengo un piloto calibrado a la presión de alta, obviamente la presión que necesito durante el día cuando tengo más consumo, y el otro piloto calibrado a la llamada presión de baja, que es el que necesito para la noche. O sea, uno está calibrado a 25 metros y el otro está calibrado a 15 metros. ¿Sí? Acá aparece todo un componente eléctrico-electrónico, que es un programador, un timer, un temporizador y generalmente una válvula solenoide que me va a hacer conmutar entre uno y otro, ¿correcto? Entonces, de tal a tal hora del día yo voy a tener la presión de alta, de tal a tal hora del día voy a tener la presión de baja, ¿correcto? Bueno, acá vamos a ver algunas fotos, fíjense, una válvula Dorot de la serie 300, tenemos estos timer programadores, estos temporizadores, que como les decía, uno lo programa para que de las 7 de la mañana a las 10 de la noche tenga la presión de alta y de las 10 de la noche a las 7 de la mañana la presión de baja, ¿correcto? Aquí también tenemos otro ejemplo, distintos esquemas, distintos programadores y demás. Y bueno, acá lo que buscamos, digamos, este sería el esquema pretendido, digamos, ¿no? Que yo, saliendo durante el día con una presión de alta de mi válvula y saliendo durante la noche con una presión de baja, llegue a mi punto crítico, ¿correcto? Con la presión mínima de contrato en los dos escenarios posibles, o sea, tanto de día como de noche. Ese sería el objetivo buscado, ¿correcto? Bueno, acá de vuelta otro esquema. Distintas opciones, distintas alternativas. ¿Qué ventajas tiene este sistema de doble set point con dos pilotos y un programador? Bueno, es un esquema, como dice ahí, bastante sencillo y bastante simple. Es relativamente fácil de calibrar, o sea, calibrar dos pilotos no es complejo, y en general esos programadores se utilizan mucho de riego agrícola, que son económicos, sencillos, en general se pueden conseguir sin ningún inconveniente en el mercado local inclusive, y en muchos casos trabajan con los solenoides, no son solenoides de energizado permanente, sino que son de los llamados de tipo latch, de pulso o biestable, que a través de una de estas baterías de 9 volt, en líneas generales, tienen una vida útil de aproximadamente un año. Y digamos que con un costo relativamente bajo y con un esquema relativamente sencillo, ya estoy imponiendo o ya estoy proponiendo un esquema de mejora mucho más adecuado que el anterior, ¿correcto? ¿Qué desventaja tiene este esquema de un programador, un timer, un solenoide y dos pilotos? Bueno, aparecen componentes eléctrico-electrónicos, con todo lo que ello implica, o sea, digo, si están dentro de la cámara y la cámara tiene posibilidad de inundación y demás, bueno, ya tenemos que empezar a pensar en que, bueno, qué IP tiene, por un lado, IO si lo meto dentro de una caja, IO qué pasa con la humedad, cómo afecta a los contactos, etcétera, etcétera. Y también el tema que obviamente requiere mantenimiento, requiere, digamos, que periódicamente yo tenga que estar sobre la válvula, viendo el estado de la pila, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaríamos utilizando este esquema? Bueno, cuando, como dice acá, cuando en el punto crítico la diferencia entre presión entre día y noche sea alta, sea notable, ¿correcto? Entonces, si yo tengo, no sé, 8, 10, 12, 15 metros entre día y noche en el punto crítico, sin duda alguna, esto de tener dos pilotos y tener un programador y una solenoide, sin duda alguna pasa a ser una alternativa interesante, ¿correcto? Bueno, vamos a ver que hay otras alternativas también de tener dos set point, pero no, digamos, exactamente de la mano de dos pilotos. Déjenme que rápidamente les explique este dispositivo que se llama PRM. Si ustedes se fijan en la foto de arriba a la derecha, es un dispositivo mecánico que se coloca, que se enrosca en el piloto en lugar del tornillo de calibración, del tornillo de regulación. O sea, yo tengo un piloto, le quito el tornillo de calibración y le estoy incorporando este dispositivo PRM que aparece ahí, ¿correcto? Bueno, y básicamente, digamos, tenemos que tener presente esto que dice ahí al final, que a mayor tensión, mayor presión. O sea, en la medida que yo incremento la tensión del tornillo, del resorte de calibración del piloto, aumento el set point, aumento la presión, ¿correcto?
Bueno, si ustedes se fijan, acá tenemos un corte. Este dispositivo PRM no es nada más y nada menos, tiene de vuelta un diafragma y una tapa y una cámara de control. Y en la medida que yo meta o saque agua de la cámara de control, es decir, que le mande o le no mande, que le mande o le deje de mandar una señal hidráulica a la cámara de control, el diafragma va a ir para abajo o va a ir para arriba y va a transmitir esa posición a un eje que tiene para abajo. Pero con un comentario, y es que, vamos a volver a la foto anterior, si ustedes se fijan en la foto de arriba a la derecha, tenemos una suerte de varilla roscada, la cual ahí vemos que tiene enroscado dos tuercas, pero esa varilla en realidad es un tubo hueco y por dentro de esa varilla roscada hay un vástago, hay un eje de acero inoxidable que va a ser el eje el que va a estar solidario con el diafragma de este dispositivo. ¿Correcto? Entonces, de la mano de cuánto yo enrosque o desenrosque la varilla roscada exterior, voy a calibrar el set point de baja presión, o sea, la presión que necesito de noche, ¿sí? Que es un poco lo que ven en la foto, en el esquema ahí de la izquierda. O sea, yo enrosco la varilla roscada dentro de la carcasa del piloto y estoy teniendo, digamos, en función de cuánto lo enrosque, el valor de calibración del set point de noche. Supongamos que fuera 15 metros. Ahora, cuando yo le mando la señal, el diafragma se va para abajo, el vástago interior que está dentro de la varilla roscada desciende y comprime en forma adicional al resorte del piloto y me da el set point del piloto del valor de alta. O sea, de noche lo calibré a 15 metros, cuando yo le mando la señal, cuando le mando el agua a la camarita de este dispositivo, tengo el valor de alta que serían los 25 metros, supongamos, ¿correcto? Por supuesto que se puede calibrar tanto la presión de día como la presión de noche y también se puede modificar el diferencial de presión entre día y noche. No piensen que va a ser de 10 metros, ¿correcto? Bien, bueno, miren, acá tenemos una alternativa y es qué pasa si yo la señal hidráulica que le voy a estar mandando a este dispositivo PRM lo hago de la mano de un solenoide y la mano de un temporizador. O sea, es un poco parecido al esquema anterior, ¿se acuerdan donde tenía un temporizador, un solenoide y dos pilotos? Acá tengo el temporizador, acá tengo el solenoide, pero en lugar de tener dos pilotos, tengo un solo piloto con este dispositivo PRM, ¿correcto? Pero digamos el esquema es lo mismo en el sentido de que voy a tener presión de alta para el día, presión de baja para la noche, conmutable en función del tiempo, en función de la programación del temporizador. ¿Está? Miren, ahí lo tienen, fíjense, se aprecia el piloto, se aprecia el PRM enroscado en el piloto está en realidad ahí medio tapado por el manómetro, ¿verdad? Ven el temporizador seguramente y también ven la solenoide. Entonces, de vuelta, este es un esquema de reducción de presión en base a una válvula reductora de presión con un solo piloto, correcto, con este dispositivo PRM, pero que de la mano de un temporizador y de un solenoide tengo la posibilidad de un doble set point. Miren, acá tienen otro también, esta es una válvula más grande, esto es en México. Si ustedes se fijan, el piloto de la derecha es el piloto que tiene el dispositivo este. Y si se fijan en la foto de arriba a la derecha hay una caja, bueno, ahí adentro en esa caja lo que voy a estar teniendo es claramente el temporizador y la solenoide. ¿Sí? Ahí se fija, ahí aparece, miren, en la foto de abajo a la izquierda está la caja abierta y aparece el temporizador, aparece la solenoide y demás, ¿correcto? Bueno, ¿qué ventajas tiene este sistema? Como dice ahí, es bastante simple, bastante sencillo. De vuelta, el controlador es algo parecido al anterior, o sea que esto es común, digamos, al que estábamos viendo antes. ¿Qué desventajas tiene? De vuelta, tengo componentes eléctrico-electrónicos, el tema de la pila y demás. Y este dispositivo PRM, ahí dice, presenta cierta complejidad al momento de la calibración, o sea, es como tantas cosas, digamos. Como tengo que calibrar dos cosas, que por un lado tengo que calibrar el cuán enroscado esté la varilla exterior para tener la presión de baja de noche y después cuánto salga el vástago interior para tener la presión de alta de día, requiere cierta
cierto expertise a la hora de calibrar. Obviamente hay un instructivo y demás, tampoco piensen que es algo que tiene que venir un experto de la NASA, digamos, nada por el estilo. Pero, digamos, requiere cierto aprendizaje, pero una vez que se lo conoce es algo de vuelta muy simple y muy sencillo. Y obviamente, digamos, el mismo criterio, ¿cuándo estaríamos utilizando este sistema? Cuando la diferencia entre presión de día y presión de noche en el punto crítico sea relativamente importante, ¿correcto? Bueno, aquí está otro sistema que es parecido al anterior, pero distinto. Fíjense ustedes que este es de vuelta la válvula reductora, de vuelta el piloto, de vuelta tiene este dispositivo PRM que enroscamos en el piloto en lugar del tornillo de calibración, pero ya no tenemos un timer, ya no tenemos una solenoide, sino que aparece otro piloto. Y este piloto lo que va a estar leyendo es la presión de entrada, la presión de aguas arriba, ¿correcto? Bueno, ¿y cuál es la idea? La idea es que en líneas generales se parte de la premisa, como dice ahí, que el momento de mayor consumo, o sea, durante el día, la presión de llegada a la válvula baja. O sea, en los momentos de mayor consumo, cuando yo requiero tener la mayor presión de salida posible, la presión de entrada me baja. ¿Por qué? Porque durante el día, durante los momentos de más consumo, la presión media de la red baja. O sea, todos los que están en manejo de agua pública, obviamente, esto lo conocen sobradamente. Entonces, esa caída en la presión, este piloto sensor que aparece ahí va a detectar que hay una caída en la presión y le va a mandar una señal al PRM diciéndole, mirá, estamos en un momento de caída de presión de entrada, sinónimo de que estamos en un momento de alto consumo, sinónimo que estamos necesitando tener el set point de la presión de alta, ¿correcto? Bueno, fíjense, ahí tienen el piloto sensor, el que les decía, el que va a estar leyendo la presión a la entrada de la válvula, ¿correcto? Y bueno, miren, aquí vamos a poder interpretar un poco esto. ¿Qué tenemos? Bueno, punto número 1, vamos a ver la línea azul que tenemos ahí. La línea azul es nada más y nada menos que el consumo, ¿verdad? Acá aparece el consumo de 4 días, ¿correcto? Si ustedes se fijan, por arriba de la línea azul aparece una línea de color rojo. Y la línea de color rojo, ¿qué es? Es la presión de entrada, P1, o sea, es la presión que llega a la válvula, la presión que llega aguas arriba de la válvula en la entrada de la válvula. Y si ustedes se fijan aquí, hay una concordancia entre el momento de mayor consumo, yo voy a tener las menores presiones de entrada. ¿Estamos? De la misma manera, en los momentos de menor consumo durante la noche, voy a tener la mayor presión de entrada aguas arriba de la válvula. Y esa línea punteada que ustedes ven ahí de color anaranjado, es la línea de set point, la línea de presión de calibración del piloto adicional que he incorporado. ¿Correcto? Y fíjense ustedes, ahí, si nos fijamos, es más o menos alrededor de 75 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando la presión aguas arriba es por arriba de los 75 metros, yo estoy en un escenario de bajo consumo, en un escenario nocturno, ¿correcto? O sea, tengo buena presión en la red, ¿correcto? Mientras que cuando estoy por debajo de los 75 metros, yo ya presupongo de que estoy en un escenario de alto consumo, en un escenario donde ha bajado la presión de entrada a la válvula reductora de presión. Y lo que van a ver abajo en línea verde es nada más y nada menos que la presión de calibración de la válvula reductora, con este dispositivo PRM, que claramente tenemos dos valores, un valor de presión nocturna, que es alrededor de 28 metros, debe ser una cosa así, y un valor de presión de calibración de día, que es de 40 metros, ¿correcto? Entonces, en función de que la presión de entrada P1 esté por arriba o por debajo de 75 metros, la presión de salida P2 va a ser de 28 o de 40 metros. Si ustedes se fijan, el desarrollo de la línea verde, de la línea P2, no es constante. O sea, si nosotros acá graficáramos la presión de salida dada por un temporizador, bueno, veríamos curvas perfectas de 10 de la mañana a 7 de la noche, perdón, de 7 de la mañana a 10 de la noche y de 7 de la noche a 10 de la mañana, ¿correcto? Y sería exactamente la misma
tanto los días de semana como los fines de semana, y si en el medio tengo un feriado, el día miércoles resulta ser de que es feriado por X motivo, también adoptaría exactamente el mismo criterio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque responde a básicamente una programación de tiempo. Mientras que acá no, esa línea verde, fíjense ustedes que tiene todo un dibujo dispar, o sea, necesariamente responde a un parámetro hidráulico que es presión de entrada. Entonces, este tipo de decisiones, de adoptar este tipo de soluciones de reducción de presión, que ya son más inteligentes, si ustedes quieren, necesariamente viene de la mano de tener datos, de tener información. ¿Se acuerdan lo que les decía antes? Primero sectorizamos y en segundo lugar necesitamos datos de caudal, necesitamos datos de presión. ¿Para qué? Para decir, bueno, mirá, sí, en este lugar, en este sector, me justifica tener una solución de este tipo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo tengo un diferencial marcado entre la presión de entrada de alta y la presión de entrada de baja, y por eso puedo ¿correcto? Miren, bueno, acá también, de vuelta otro ejemplo, pero es exactamente lo mismo, siempre siguiendo, son todos gráficos reales, evidentemente tomados de la mano de un data logger, ¿correcto? Bien, ¿cuándo estaríamos colocando este sistema? Bueno, las ventajas que tiene es que es totalmente hidráulico, de vuelta acá no tenemos temporizador, no hay solenoide, ¿está? Como dice ahí, la conmutación responde a una situación hidráulica asociada con el consumo, o sea, acá no aparece un tema del aspecto siguiente de un esquema rígido asociado a horario o asociado a día de la semana y demás, no. O sea, acá exclusivamente estoy metiéndome ya un poco en lo que es el tema de la modulación hidráulica, o sea, ya empiezo a barajar aspectos hidráulicos, ¿correcto? La desventaja que tiene, bueno, como les decía, este dispositivo requiere, insisto, ahí sí hay cierta complejidad, es una complejidad baja y de vuelta, cualquiera seguramente de los operarios de nuestras compañías de agua, sin ningún lugar a dudas, sin mayores dificultad puede calibrarlo sin ningún inconveniente, ¿correcto? ¿Dónde lo utilizaríamos? De vuelta, cuando en el punto crítico la diferencia entre presión de día y presión de alta y presión de noche sea alta, pero a su vez cuando haya relativa importante variación en la presión de aguas arriba de la válvula. O sea, ¿se acuerdan la línea roja que veíamos antes? Es decir, yo tengo que tener un diferencial en P1 de día y P1 de noche, ¿correcto? De manera tal de que me pueda dar una P2 diferente de día y de noche, ¿correcto? Entonces, eso de que el segundo, del último párrafo, el segundo aspecto, cuando dice que haya una relativa importante variación en la presión de aguas arriba de la válvula. ¿Estamos? O sea, esta es la condición que yo necesito para poder implementar este tipo de soluciones. ¿Correcto? Bueno, acá hice un poco resumen de los modelos que hemos visto hasta aquí. Si las variaciones en el punto crítico son relativamente escasas, bueno, colocaríamos una válvula reductora de presión relativamente estándar, con un solo piloto, con un solo set point, ¿correcto? Mientras que si ya tenemos variaciones en la presión más importante, bueno, ya colocaríamos el doble set point y si las variaciones en la presión en el punto crítico empiezan a ser graduales, probablemente ya podríamos empezar en las válvulas con modulación, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? Bueno, dentro de la modulación tenemos básicamente que decir que son, digamos, como dice ahí, mecanismos o hidráulicos o electrónicos, hay infinidad de tipos, digamos así, y que vamos a tener control sobre un parámetro hidráulico, por ejemplo, presión de entrada o presión de salida o caudal, con cierto parámetro mensurable, como dice ahí. ¿Correcto? Bien, bueno, básicamente tenemos dos grandes tipos, que es la modulación electrónica y la modulación hidráulica, y voy a intentar explicar cada uno de ellos lo más rápido posible. No nos vamos a detener demasiado, pero bueno, vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar con la modulación hidráulica. ¿Estamos? Acuérdense, todos los que vimos antes, el primero que vimos arrancamos con un solo set point, y todos los que vimos a continuación arrancamos con dos set points. Acá no. Acá arrancamos con infinidad de set point, o sea, digamos, no es que hay presión de alta y presión de baja de salida de la válvula, no, acá hay infinidad de presiones de salida de la válvula, o sea, P2
adopta infinidad de valores, ¿correcto? Buscando siempre llegar a un único valor del punto crítico, tanto durante el día como durante la noche, invierno, verano, alto consumo, día de semana, día de fin de semana y demás. Bien, y les voy a contar qué es el HIMOD. HIMOD quiere decir en inglés Hydraulic Modulation, o sea, modulación hidráulica, ¿sí? Bueno, básicamente acá está el esquema de lo que es el HIMOD, ¿sí? Ahora se los voy a contar. Y yo siempre digo que ustedes saben que cuando estamos en la presencia de un mago, sabemos que un mago nos va a engañar, ¿estamos? Pero bueno, todos llevamos un niño adentro y a veces nos encanta que nos engañen. Bueno, en el HIMOD también vamos a generar un engaño. Y la pregunta es, ¿a quién vamos a engañar? Bueno, la respuesta es que al que vamos a engañar es al piloto, ¿correcto? Bueno, fíjense ustedes, por ahí vamos a volver mejor a este esquema que se entiende mejor, ¿sí? Denme un minuto que vamos a pasar a un puntero. Bien. ¿Qué tenemos aquí, estimados amigos? Bueno, tenemos, el agua va claramente de izquierda para derecha, tenemos aquí nuestra válvula reductora de presión, allá arriba la válvula tiene un piloto reductor de presión, ¿correcto? En la salida de la válvula tenemos una válvula con puerta, una esclusa, una guillotina, inclusive hasta podría llegar a ser una placa orificio, no es lo más conveniente, pero inclusive se puede llegar a colocar. Y si ustedes se fijan acá, hay una suerte de bypass, ¿sí? Entre la compuerta esta, y tenemos acá este dispositivo de color gris, que es nada más y nada menos que un tubo Venturi, ¿sí? Me salto un poquitito aquí, y para aquellos que no conocen, el tubo Venturi es un tubo que obviamente desde afuera tiene una sola sección, un solo diámetro, pero si hacemos un corte en el tubo Venturi, ¿sí? Vemos acá que hay un estrangulamiento y hay una disminución en la sección. Esta disminución en la sección lo que genera es que cuando el agua esté pasando por aquí tenga un aumento en la velocidad, ¿correcto? No nos vamos a meter mucho en física, pero culpa del amigo Bernoulli, cuando yo tengo ahí un aumento en la velocidad, curiosamente, y aunque a ustedes les parezca mentira, lo que voy a tener acá es una disminución en la presión, ¿sí? Y quédense con eso y créanme que es verdad lo que les estoy contando, claramente. Bueno, volvemos acá al esquema. Entonces, imagínense lo siguiente, acá en el Venturi, fíjense que estoy tomando la presión aquí, o sea, lo que se conoce como el puerto sensor del piloto reductor de presión, que en toda válvula está tomado aquí, en la sección de salida. Fíjense que acá está tomado en un punto un poco corrido, que sería justamente el punto de estrangulamiento del Venturi. ¿Y cuál es el principio de trabajo de esta válvula HIMOD? Bueno, esta compuerta que yo tengo aquí, imagínense que va a estar parcialmente cerrada o parcialmente abierta si ustedes quieren, ¿correcto? Bien, durante la noche, cuando yo tengo relativamente poco consumo, el agua, como el caudal de agua que va a estar pasando por aquí es relativamente bajo, la pérdida de carga que eventualmente me puede generar esta válvula compuerta va a ser relativamente baja, prácticamente despreciable. Vamos a asumir como que no hubiera pérdida de carga. O sea, la presión que yo voy a tener en este punto va a ser exactamente igual a la presión que yo voy a tener en este punto, ¿correcto? Y obviamente va a ser la misma presión que voy a tener aquí en todo el tubo Venturi, en toda esta suerte de bypass que tengo, y obviamente va a ser la misma presión que voy a tener en este punto, y obviamente va a ser la misma presión que voy a tener en este punto. O sea, digo, supongamos que yo acá tuviera 20 metros, aquí en la salida también voy a tener 20 metros, aquí también voy a tener 20 metros y el piloto va a estar leyendo 20 metros. ¿Correcto? Bien. Durante el día, cuando aumenta el consumo, esta compuerta que yo tengo parcialmente cerrada me va a empezar a generar una pequeña pérdida de carga. Y esa pérdida de carga me va a imponer que parte del agua se desvíe por este bypass que yo tengo aquí. ¿Correcto? Es exactamente lo mismo cuando estamos manejando en una ciudad y tenemos colocado el Waze o el Google Maps y estamos yendo de un lugar al otro y resulta ser de que hubo un accidente, 2 cuadras más adelante está la calle cortada porque está la policía, los bomberos, la ambulancia, Dios quiera que no haya sido nada grave, ¿correcto? Y el Waze nos dice, mira, dóblate para la izquierda 2 cuadras, después sigues 4 cuadras y después vuelves y retomas
y vas a ser más rápido que si quisieras pasar derecho por aquí, ¿correcto? Bueno, eso es lo que le genera esta válvula compuerta parcialmente cerrada, o sea que parte del agua esté pasando por el Venturi. Y el agua al pasar por el Venturi, como yo les dije, culpa del amigo Bernoulli, acá voy a tener una pequeña caída de presión. O sea, yo voy a tener aquí 20 metros, pero es posible que aquí tenga, y tiro una cifra en el aire, 18 metros, 17 metros, 16 metros. Entonces, yo el piloto lo tengo calibrado a 20 metros. Pero resulta ser que durante el día, cuando yo tengo un alto consumo y tengo una pérdida de presión aquí, el piloto que está calibrado a 20 metros ya no lee 20 metros como lo venía haciendo durante la noche, sino que durante el día lee 16 metros. Y él está calibrado a 20. Entonces, ¿qué le va a decir a la válvula? Mira, ábrete, ábrete, ábrete. ¿Por qué? Porque yo estoy calibrado a 20 y estoy leyendo 16. O sea, ¿qué hemos hecho, amigos? Hemos engañado al piloto. ¿Estamos? O sea, la presión a la salida de la válvula es 20, pero él está leyendo 16. Conclusión, él va a imponerle a la válvula tener aquí, en este punto, 20 metros, lo cual va a hacer que a la salida ya no tenga más 20, sino que voy a tener 25, 26, 27, lo que fuere. ¿Correcto? Entonces, este es el principio de funcionamiento del highball. O sea, engañar al piloto de la mano de este tubo Venturi, derivando parte del caudal, haciendo pasarlo por aquí. Y lo interesante es que en la medida que yo tenga mayor consumo, mayor demanda, correcto, mayor va a ser la cantidad de agua que va a pasar por el Venturi y mayor va a ser la caída de presión que yo voy a tener aquí. Correcto, entonces, por eso le decimos modulación hidráulica. Fíjense que acá no trabajamos con componentes claramente ni eléctrico-electrónico, ni tampoco trabajamos con componentes mecánicos. Acá no hay ninguna palanca, no hay ningún dispositivo que le vaya a dar más o menos tensión al resorte, sino que es un dispositivo pura, única y exclusivamente hidráulico, que maneja básicamente con consumo, con demanda de agua. ¿Correcto? Bien. Aquí tenemos, espérenme que voy a quitar el mouse. Fíjense, aquí tenemos una válvula. Este tubo que están viendo acá es el tubo Venturi, correcto. Aquí tienen la válvula compuerta, estamos. Y bueno, y esta es la toma de presión aguas abajo de la compuerta, ¿sí? Aquí tienen otra, la anterior que veían era en Bogotá. Esta que ven acá es en Montevideo, Uruguay. Estamos, esto es en Chile, correcto, y de vuelta, fíjense, acá tengo la válvula, acá tengo el piloto, acá tengo el tubo Venturi, acá tengo la válvula esclusa y la conexión aguas abajo de la válvula esclusa, con puerta, correcto. Bueno, y fíjense, este es un gráfico, digamos, real, tomado de una válvula trabajando. Fíjense, lo que estoy teniendo acá, la línea de color rojo es P1, es la presión de entrada, las distintas variaciones en la presión de entrada. Lo que más me interesa a mí es la curva azul, que es el consumo, ¿correcto? Y fíjense, lo que tienen acá abajo, en verde, es la curva de la presión de salida, de la P2, del set point de la P2. Y si ustedes se fijan, la línea verde está dibujando, tiene el mismo dibujo que el consumo. O sea, cuando el consumo aumenta, la presión de salida aumenta. Cuando el consumo acá se mantiene constante, la presión de salida se mantiene constante. Si hay un aumento en el consumo, hay un aumento en el set point de la válvula. O sea, es como dice ahí, el dibujo de la curva de set point, el dibujo de la curva verde, copia el dibujo de la curva de consumo, el dibujo de la curva azul. O sea, claramente modulamos la presión de salida en función de la demanda, en función del consumo. ¿Correcto? Bien, bueno, acá hay distintos ejemplos reales y demás. No nos vamos a meter en esto porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Fíjense algo que dice ahí, el dispositivo Highmode debe aplicarse en ciertos escenarios hidráulicos y es un error generalizarlo. Yo he visto en algunas empresas, en algunas compañías concesionarias que dicen, pero esto es genial, fíjate, hicimos un piloto, lo colocamos en un lugar, funciona, bueno, excelente, ahora lo vamos a estandarizar y lo vamos a poner en absolutamente todas las válvulas reductoras de presión, todas van a tener el Highmode. Y resulta ser de que es un error, o sea, claramente
es donde nosotros decimos, miren, déjennos participar a nosotros, a los del Departamento de Ingeniería Aplicada de Acuestia y a través de nuestro distribuidor Multiacero y demás, para hacer una correcta selección de dónde va, si va con un piloto de 2 vías, si va con un piloto de 3 vías y demás. O sea, todos estos sistemas, tanto los nuestros como los de la competencia, digamos, de intentar modificar el set point de la mano de la modulación, son una suerte de traje a medida. O sea, es un error intentar generalizarlo y es un error intentar incorporarlo en absolutamente todos los sitios, todas las posiciones y demás, ¿correcto? Bien. Bueno, ¿qué características tiene la modulación hidráulica? Dice ahí, bueno, claramente es un sistema totalmente hidráulico, no hay componente eléctrico-electrónico, no hay piezas móviles más allá de las que utilice una válvula reductora, y esto sí es una diferencia y es una ventaja respecto a dispositivos de la competencia, ¿verdad? Acá no hay palanquitas, acá no hay bracket, no hay soportes, no hay nada. Como ustedes vieron, son cosas totalmente comunes, ¿correcto? La conmutación responde a una situación hidráulica asociada con el consumo, como dice ahí. Bueno, obviamente el tema de que no tenemos lo vinculado con horas del día o feriados o todo eso y demás, ¿correcto? Y tiene una respuesta, como dice ahí, en tiempo real asociada a los cambios en los consumos. Las desventajas que tiene, y en esto quiero ser honesto y no queremos vender este humo, digamos, necesitamos una compuerta exclusa, guillotina, como dice ahí, afectada a la operación, o sea, no nos sirve si tenemos una compuerta que resulta ser de que una vez cada 2 meses vienen los muchachos de operación o de mantenimiento y necesitan cerrar esa compuerta y demás. O sea, esta es una compuerta que se asocia con la calibración de la válvula y el grado de apertura va asociado con la calibración de la válvula y ahí debe quedar y ya, ¿correcto? Y también necesitamos una toma de presión aguas abajo de esta compuerta o de esta guillotina, ¿correcto? Así que estas son características que necesariamente deben existir en nuestra cámara, en nuestra arqueta. Y tal cual habíamos dicho, no debe generalizarse y esto vale, insisto, no solamente para nuestro sistema, sino también para cualquiera de la competencia. Es un error intentar generalizar estos sistemas de modulación. Bien, ¿dónde lo utilizaríamos? Bueno, como dice acá, cuando la variación en la presión en el punto crítico esté ligada a una variación en el consumo. Entonces son ideales este tipo de sistemas, y también cuando existiera una interesante diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida, tanto de día como de noche. ¿Correcto? Bien, bueno, vamos a ver rápidamente la modulación electrónica. Perdonen que vaya rápido porque si no, no llegamos a ver todo lo que tenemos. Y bueno, acá tendríamos una válvula de la serie 300. Fíjense que es una válvula que tiene arriba 2 solenoides. Y si ustedes se fijan, tenemos 2 solenoides, un solenoide de entrada de agua y un solenoide de salida de agua. Esto es así, si ustedes se fijan aquí, estos 2 solenoides son solenoides normal cerrados. ¿Qué quiere decir? Que sin energía eléctrica, ellos no permiten ni la entrada de agua a la cámara de control, ni la salida de agua a la cámara de control. Si yo energizo el solenoide de entrada, lo que voy a hacer es tomar una cantidad de agua de aguas arriba, meter al agua en la cámara de control y que la válvula cierre parcialmente. Y si en contraposición energizo el solenoide de salida, lo que voy a hacer es tomar parte del agua de la cámara de control y estar venteándola hacia aguas abajo, eventualmente también hacia la atmósfera y demás. ¿Correcto? Este es el principio de funcionamiento de esta válvula de modulación electrónica. ¿Sí? Vamos a ver algunas fotos de estas válvulas con los 2 solenoides. Lo que estamos marcando con las flechas amarillas claramente son los 2 solenoides que les estaba contando. ¿Sí? Distintos tipos, distintos tamaños. Fíjense, aparece ahí, miren lo que dice un plan B. ¿Qué es un plan B? Es un piloto hidromecánico. Ustedes saben que todos los sistemas eléctrico-electrónicos son fabulosos mientras funcionen. El día que dejan de funcionar porque me cayó un rayo y me quemó un solenoide, porque el programador tal cosa, porque la batería tal otra, porque lo que fuere, por más que yo tenga una caja de herramientas y WD-40, no hay manera de solucionar el tema. Entonces, siempre nosotros desde Acuestia Dorot y de la mano de Multiaceros sugerimos tener un plan B que es un piloto hidromecánico.
¿Estamos? Entonces, ese no falla jamás, digamos. Ese de última va a permitir que mientras nosotros reparamos el inconveniente eléctrico-electrónico, la válvula siga funcionando, la válvula nos dé al menos un set point básico y necesario. Miren esto también, esto es en Perú. Fíjense, esta es una válvula de control de nivel. Acá tienen los dos solenoides y el que tienen ahí es un piloto hidromecánico que está seteado, que está calibrado ligeramente por arriba de la máxima presión que voy a controlar. Esto es una válvula de control de nivel. Entonces, para evitar eventualmente el desborde de mi cisterna, el desborde de mi tanque, tengo este plan B, que es el piloto hidromecánico, como les decía. Fíjense, esta es una estación de bombeo. Estas son 4 bombas de carcasa partida, cada una de ellas con su válvula controlada electrónicamente. Ahí tienen los dos solenoides, ¿correcto? Miren, yo siempre digo, de la mano de un programador, ahora vamos a hablar un poquitito del Cóndor de Dorot, pero digo, inclusive de la mano de cualquier PLC, este tipo de válvula menos café es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, yo puedo controlar tiempo, puedo controlar presión de entrada, puedo controlar curva de una bomba, puedo controlar caudales, puedo controlar presión de salida, puedo combinar cosas, puedo trabajar con el set point, niveles, y todo energizando un solenoide o el otro, metiendo agua en la cámara o sacando agua de la cámara, ¿correcto? Miren, acá tienen otro. Esta también es una válvula esta es una válvula de control de nivel y sostenedora de presión para una red, no es una red urbana, sino que es una red que lleva agua a algo así como 12 localidades, y en la entrada de cada una de las cisternas de cada una de las localidades está esta válvula, y también tenemos el plan B, que es un piloto sostenedor de presión y que trabaja también como control de nivel. Entonces, digo, si el tema eléctrico-electrónico me falla, yo al menos puedo controlar el nivel y puedo sostener la presión de la red y demás. Así que bien, bien interesante. Seguimos viendo fotos de estas válvulas controladas electrónicamente. Bueno, déjenme que les hable rápidamente del Cóndor. Cóndor quiere decir controlador Dorot. Yo la primera vez que estuve en Israel, yo soy, como siempre digo, soy argentino, vivo en Argentina, por si no se dieron cuenta, y no soy judío, no sé hablar hebreo. Pero la primera vez que estuve en Israel fue en el año 98, yo era cliente en esa época de Dorot, y Dorot estaba desarrollando, ya existía en ese momento, la primera generación del Cóndor, estamos hablando de casi 25 años atrás. Y hace unos 2 o 3 años atrás salió la segunda generación del Cóndor, de este controlador, que lo genial que tiene, ¿por qué no es un PLC y va más allá de un PLC? Porque no está desarrollado, obviamente la parte electrónica sí por electrónicos y por programadores, pero básicamente está concebido por hidráulicos, por gente que conoce la problemática hidráulica de las válvulas, de las redes, de los acueductos, de las aducciones. ¿Estamos? Y otra particularidad interesante es que es capaz de, como dice ahí, controlar cualquier parámetro mensurable, sea hidráulico o no hidráulico. ¿Sí? O sea, digo, en la medida que yo tenga 420 mA, no me importa de dónde vengan. ¿Estamos? Y les podría contar, miren, rápidamente, en Argentina vendimos un equipo donde era una fábrica continua de ladrillos industriales, una máquina donde por una punta entraba la arcilla, más adelante tenía todos los aspersores, los sprinklers que le daban la humedad del agua, hacía toda la mezcla y bueno, por la otra punta ya salía el ladrillo, digamos, que iba a ir al horno y demás, ¿correcto? Bueno, la presión de salida de los sprinklers se modulaba con una válvula reductora de presión, con estas válvulas con los dos solenoides, pero leyendo el contenido de humedad de la masa. O sea, modulamos un parámetro hidráulico como es presión, de la mano de un dato no hidráulico como es contenido de humedad de la masa de arcilla de un ladrillo. ¿Correcto? O sea, de vuelta, yo puedo controlar presión o caudales o lo que fuere, leyendo salinidad, partes por millón, grados de temperatura, lo que ustedes quieran. ¿Correcto? Bueno, nada, algunas características, bueno, tiene 4 entradas analógicas, tiene salidas digitales. Hoy en día se maneja todo por Bluetooth a través de una aplicación de un celular. Obviamente hay distintos niveles, o sea, yo lo puedo
digamos, hay un nivel de operario que solo lo único que hace es verificar y modificar parámetros básicos, hay un nivel digamos, de gerente de área donde ya se pueden modificar cosas más importantes, nivel de programador, etcétera, etcétera. Como les contaba, hay una aplicación, no nos vamos a detener en esto porque es el cuento muy largo y demás. Lo que sí, no sé si aparece por ahí, obviamente esto se puede enlazar con un SCADA, tiene también idioma de buses de campo, de Modbus y demás, también con comunicación con GPRS, también con, bueno, obviamente con todo lo que son señales analógicas y demás, ¿sí? Pero básicamente lo que me gustaría es darles algunos ejemplos de qué puedo hacer yo con esta válvula que tiene 2 solenoides y que tiene el controlador, el cóndor en este caso. Fíjense, esto es lo más simple y lo más sencillo, controlar la presión de salida, ¿correcto? O sea, yo programo el cóndor para que la presión de salida sea de tal valor, eventualmente lo puedo modificar en forma remota desde el centro de control, desde el SCADA, mandándole una señal al cóndor y ya, ¿correcto? ¿Tiene sentido tener esto? Bueno, sí, puede tener sentido. Esto empieza a justificarse si son válvulas de cierto tamaño y demás. O sea, si yo tengo una valvulita de 2 pulgadas o 3 pulgadas y le coloco un cóndor, bueno, el costo de la electrónica le va a pegar mucho y no sé hasta qué punto me va a justificar o me va a cerrar tener un equipo de esta potencia, digamos, ¿correcto? Esto se empieza a poner interesante cuando son funciones complejas y o cuando yo tengo válvulas de cierto tamaño, digamos, a partir de cierto tamaño, de ciertas pulgadas, donde el cóndor, el costo del cóndor, se ve diluido producto del costo que ya naturalmente tiene la válvula. Otro ejemplo, fíjense, bueno, acá también de vuelta es algo muy simple, o sea, modifico la presión de salida, el set point, de la mano de la hora del día y demás, ¿correcto? Bueno, esto ya se empieza a poner más interesante. Estamos, o sea, ¿qué pasa si yo tengo un caudalímetro que me genera una señal analógica 420 mA y hago que el cóndor module presión de salida en función del caudal, en función de la demanda? Entonces, mirá, cuando la demanda son de 100 cúbicos, que la presión de salida sea de 15 metros. Ahora, cuando la demanda son de 150, bueno, ya que la presión de salida sea de 18. Y cuando la demanda es de tanto, y le hago una pequeña tablita con 3, 4, 6, 8, 10, 20 renglones, lo que quiera, de caudal, de presión de salida en función de caudal, ¿correcto? O sea, hago modular la presión de salida en función de la demanda, en función del consumo. Esto también es más interesante, o sea, ¿qué pasa si yo modulo la presión de salida no de la mano del caudal, sino de la mano de la presión en el punto crítico? Ese punto crítico que podrá estar a 100 metros o que podrá estar a 3000 metros de la válvula, ¿correcto? Yo le voy a hacer llegar por distintas formas y distintas modalidades y distintas posibilidades de comunicación esa información de presión en el punto crítico al cóndor, y en función de la tabla de modulación que he hecho, en función cuando la presión en el punto crítico está al valor, la presión de salida de la válvula que sea de tanto. Y así voy modulando y voy controlando presión de salida en función de presión en el punto remoto, en el punto crítico. ¿Correcto? Bueno, aquí tenemos otro, esto es controlando este nivel, podría ser también sosteniendo la presión de entrada. ¿Esto cuál es la idea? Es que, digamos, cuando mi cisterna o mi tanque demanda agua, la válvula se abre y alimenta, pero que a su vez yo también controle o sostenga la presión de entrada, ¿correcto? Perdón. O sea, ¿cuál es la idea? Que esta estación, que esta cisterna no me esté chupando todo el agua, no me esté chupando todo el agua del sistema, ¿correcto? Bueno, fíjense acá otra, yo puedo modular el caudal que me está erogando la válvula en función del nivel del tanque que tengo. O sea, si el nivel de mi tanque está muy bajo, muy vacío, yo quiero que la válvula se abra mucho y que el caudal de ingreso sea muy alto. Necesito recomponer nivel lo antes posible. Pero cuando estoy prácticamente lleno, bueno, ahí quiero que el caudal de ingreso sea bajo porque justamente estoy relativamente lleno. O sea, modulo caudal en función del nivel de agua del tanque, ¿correcto? Bueno, esta también en función de la presión de entrada, o sea, distintas alternativas que yo tengo
y yo siempre digo, en este tipo de sistemas, el límite es la imaginación nuestra, porque de vuelta, este es un programador que me permite infinidad de combinaciones de funciones y demás, y con esta válvula que tengo los dos solenoides, de vuelta, menos café, le puedo hacer cualquier cosa a la válvula, ¿correcto? Bueno, ¿qué características tiene la modulación eléctrico-electrónica? Como dice ahí, permite controlar cualquier parámetro mensurable, insisto, sea hidráulico o no sea hidráulico. La desventaja que es un dispositivo eléctrico-electrónico con todo lo que ello implica, desde el costo, desde los inconvenientes que obviamente cualquier dispositivo electrónico tiene asociado y demás, ¿correcto? ¿Dónde utilizaríamos? Bueno, como dice ahí, válvulas medianas a grandes, o sea, un poco lo que les contaba. Si yo le quiero poner este cóndor a una valvulita de 2 pulgadas y es posible que la válvula vuelque, dijo, en el sentido de que va a valer el cóndor muchísimo más de lo que vale la válvula y no sé hasta qué punto la inversión se va a justificar. En válvulas medianas a grandes, sin duda alguna, sí. En otro caso, como dice ahí, cuando requiere varias funciones de control o funciones medianamente complejas que no sean relativamente solucionables por piloto hidromecánico. Por más que yo tenga una válvula de 24 pulgadas, de 600 milímetros, pero yo voy a tener quiero que la válvula reduzca la presión y siempre la voy a calibrar a 24, a 30 metros de columna, mañana, tarde y noche, invierno y verano, todos los días y demás. No voy a necesitar modificar el set point en forma remota, y yo te voy a decir, mirá, yo encantado de la vida, te quiero vender el cóndor, pero la verdad no tiene sentido. Con un piloto hidromecánico lo solucionás sin ningún inconveniente, ¿correcto? Entonces, en la medida que necesite combinar funciones o que necesite mandar un set point remoto o modificarlo y demás, ahí se empieza a poner interesante el cóndor, ¿correcto? Bueno, como dice ahí también, cuando queremos controlar parámetros no hidráulicos y cuando lo queremos integrar con una SCADA, con una nube, esto también tiene una posibilidad de un módulo de tener toda la data, toda la información, digamos, trabajarlo como data logger y subir toda la información a la nube. O sea, es verdaderamente bien, bien potente este bendito cóndor, ¿correcto? Bueno, amigos, de esto que hemos visto ahora, dudas, preguntas, para ver válvulas de seguridad nos va a quedar muy, muy poquito tiempo. No sé cómo venimos ahí, Ángela, Nelson y demás. Vemos lo de la parte de control de válvulas de seguridad, ¿correcto? De Ustedes me momento dicen. no hay preguntas. Hay un comentario que felicita la presentación. No sé si alguno de los presentes tienen preguntas, consultas, dudas, comentarios. No sé si los muchachos pueden abrir el micrófono. Sí, lo único es que hacen la pregunta en la ventanita de preguntas y yo la voy leyendo y se va respondiendo. Bien. Bueno, si no, veamos rápidamente, con los pocos minutos que nos quedan, la parte de válvulas de seguridad, si les parece, que debería estar aquí. Bien, bueno, vamos a ver un poquitito rápidamente válvulas de seguridad, le hace válvula de alivio, válvula anticipadora anticipadora de onda. Válvula sostenedora. ¿Por qué arranco con la válvula sostenedora? Bueno, la válvula sostenedora de presión es una válvula que es capaz de sostener o mantener la presión aguas arriba, como dice ahí, con independencia en las variaciones en la presión de entrada, ¿correcto? Y básicamente tenemos dos grandes lugares o dos grandes posibilidades de colocar una válvula sostenedora de presión. La que tenemos arriba a la derecha, que es colocarla en línea, que hoy por hoy la vamos a dejar de lado y no vamos a prestar atención, y colocar una sostenedora de presión en derivación. Bueno, pues bien, una válvula de alivio, estimados amigos, no es nada más y nada menos que una válvula sostenedora de presión instalada en derivación, ¿correcto? Y como dice aquí, de la misma manera que a nadie se le ocurriría hoy en día armar una instalación eléctrica sin colocar protecciones térmicas, de hecho en las casas nuestras hoy en día tenemos 2, 3, 4, 6 sectores, y con cada uno con su llave térmica, de manera tal de que si el lavarropa entra en cortocircuito no nos deje sin electricidad la heladera de casa, ¿correcto? Nadie debería plantear una red, un acueducto, un sistema presurizado, sea a través de bombeo, sea gravitacional, sin tener una válvula de seguridad, sin tener una válvula
de alivio rápido de presión, ¿correcto? Obviamente las válvulas se instalan en derivación en una T y la idea es descargar una masa de agua fuera del sistema de manera tal de disipar la energía de esa manera, ¿correcto? Fíjense lo que tienen ahí arriba a la derecha es una estación de bombeo, la foto digamos dentro de la estación y lo que ven en la foto principal es justamente la salida, ahí nace un acueducto, tenemos un colector, hay una válvula de aire, fíjense abajo tienen ahí una válvula mariposa con un actuador eléctrico, y bueno, y lo que aparece ahí, lo que están instalando ese par de muchachos, que le faltan los cascos de seguridad, dicho sea de paso, lo que están instalando es una válvula Dorot de seguridad, una válvula de alivio que va a responder ante una sobrepresión, ¿correcto? Bueno, cuando yo dimensiono una válvula de control, piensen en una reductora de presión en línea, una sostenedora de presión en línea, una limitadora de consumo en línea, pensamos que el agua va a 1, 2, 3 metros por segundo de velocidad. En líneas generales nunca pasamos de esos valores, ¿correcto? Bueno, una válvula de alivio, una válvula de seguridad, es una válvula que va a trabajar con una frecuencia muy baja durante un periodo de tiempo muy corto. O sea, yo siempre digo, la válvula de alivio es como el extintor de incendios, ¿correcto? O sea, lo tengo que tener ahí calibrado, certificado, pero si Dios quiere no lo tengo que usar nunca. La válvula de alivio, si Dios quiere, no tiene que abrir nunca. O sea, y si abre, abrirá, no sé, 1, 2, 3 veces por año, ¿correcto? Y abrirá durante minutos u horas, pero muy poco tiempo. O sea, si yo tengo una válvula de alivio, amigos, que abre 10 veces por día durante 15 minutos, bueno, pues bien, no tienes una válvula de seguridad, tienes una válvula de control. Y las pautas de dimensionamiento van a ser totalmente distintos para una válvula de control que para una válvula de seguridad, ¿correcto? En una válvula de seguridad yo admito que el agua salga a velocidades de, como dice ahí, 8, 10, 12, 15 metros por segundo. Admito condiciones de cavitación, admito alta velocidad, admito eventuales escenarios de desgaste prematuro. Pero, insisto, como va a trabajar durante un periodo muy corto con una frecuencia muy baja, bueno, pues bien puedo admitir esos escenarios no deseados si ustedes quieren. Cuando yo dimensiono una válvula de alivio, la primera consigna que debo tener, que lamentablemente me olvidé de colocar ahí, es que el 100% del caudal debe salir por la válvula de alivio. Hay muchas veces que hay técnicos que dicen, bueno, el caudal son 400 cúbicos, pero yo aliviando 150 ya es suficiente, porque con eso me baja la presión y nunca... No, error. O sea, tengo que dimensionar que el 100% del agua va a salir por esa válvula de alivio. ¿Va a salir a 15 metros por segundo? Sí. ¿Es una velocidad altísima destructiva? Sí. Pero, de vuelta, a trabajar en forma ocasional con periodos muy cortos. ¿Correcto? Bueno, ahí aparece una formulita donde pueden dimensionar y les da el tamaño del orificio, o sea, en el fondo el tamaño de la válvula de alivio, claramente en milímetros. ¿Correcto? Algunos ejemplos de dónde instalaríamos válvulas de alivio. Fíjense en estaciones de bombeo. Vamos a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Fíjense aguas abajo de la válvula de retención, la válvula check, la que ven ahí de color rojo, claramente es la check, ¿verdad? Miren, acá esto está tomando agua de un río, aquí nace un acueducto de agua cruda, ¿y qué tenemos allá arriba a la derecha? Nuestra válvula Dorot de la serie 300, nuestra válvula de alivio. Compañera inseparable junto con la válvula de aire de la válvula reductora de presión. O sea, si yo quiero armar una estación reductora de presión en serio, aguas abajo de mi válvula reductora debería tener siempre estos dos elementos, una válvula de aire y una válvula de alivio. Fíjense acá la válvula la de control, la reductora, creo que es de 600 milímetros, 24 pulgadas, y la válvula de alivio es de, si mal no recuerdo, creo que es de 200, de 8 pulgadas, una cosa así. Y de vuelta está dimensionada para que descargue el 100% del caudal. Este es un acueducto de 4.200 cúbicos hora. La pregunta es, ¿van a salir 4.200 cúbicos hora por esa válvula? La idea es que sí. La presión va a ser, el diferencial de presión va a ser enorme, la velocidad va a ser altísima, pero sí, pero esto debe funcionar, insisto, con una frecuencia muy baja. Con la válvula de alivio yo contrarresto las presiones positivas, con la válvula de aire contrarresto especialmente en estos puntos las presiones negativas. Acuérdense que la válvula de aire
no solamente me sirve para sacar el aire cuando no quiero tenerlo, cuando estoy llenando la tubería o el aire presurizado, sino, y una función muy importantísima, para permitir el reingreso del aire cuando tengo pérdida de agua, cuando tengo vaciado, para evitar colapso, para evitar cavitación. Así que importantísimo, aguas abajo de una reductora, siempre una válvula de aire, siempre una válvula de alivio. Miren, esta foto a mí me gusta por dos motivos. Lo primero es porque tiene todo lo que tiene que tener, o sea, tengo una reductora de presión, aguas arriba y aguas abajo, tiene su válvula de bloqueo o aislamiento, que son esas mariposas, y tanto aguas arriba como aguas abajo tiene sus válvulas de aire y su válvula de alivio. Fíjense que las válvulas de alivio están verticales, están cabeza arriba, si ustedes quieren. Acuérdense que la presión no distingue ni dirección ni sentido. O sea que yo la válvula la puedo poner cabeza arriba, cabeza abajo, inclinada, acostada, dada vuelta, y siempre va a trabajar sin ningún inconveniente. Y el segundo motivo por el cual me encanta esta foto es porque todas las válvulas que ven ahí son todas marcas Dorot provistas por Aquesta. Así que hizo muy bien. Puso todo lo que tenía que poner y puso todo de la marca correcta. Bueno, acá de vuelta más válvulas de alivio. Fíjense, aguas arriba y aguas abajo de la válvula reductora. La disposición de esa válvula de alivio en ese dibujo raro claramente es un error del proyectista y o del taller metalmecánico que hizo, pero nada, eso no tiene lógica, no responde a ningún argumento sostenible. Fíjense acá, miren, el agua viene de la derecha para la izquierda, tenemos ahí la que ven en primer plano, es una válvula de control, es una válvula controlada por un cóndor, tienen un bypass arriba con dos válvulas de aire, ¿correcto? Y hacia la derecha, la válvula que ven hacia la derecha es una válvula de alivio. Comentario, la válvula de control es de 400 milímetros 16 pulgadas y la válvula de alivio es de 400 milímetros 16 pulgadas. El mismo tamaño la válvula de seguridad que la válvula de control. ¿Esto saben dónde es? Esto es en la Argentina, en mi país. Y esto está mal. A mí como vendedor de válvulas me encanta porque vendimos dos válvulas de 16 pulgadas, pero desde el punto de vista hidráulico no tiene sentido que la válvula de alivio tenga el mismo tamaño que la válvula de control. ¿Correcto? O sea, esto es un típico y un clásico ejemplo de sobredimensionamiento de la válvula de alivio. O sea, que macanas se hacen y cosas mal se hacen en todos lados. ¿Correcto? Bueno, acá tenemos en una estación de filtrado y tratamiento, es riego agrícola, pero también la que ven azul ahí en primer lugar es la válvula de alivio. Si los filtros se me tapan, si el retrolavado no funciona y las bombas siguen empujando y la presión en el colector de entrada aumenta, ¿quién me va a ayudar? La válvula de alivio. Esto es en estaciones de bombeo, sistema de incendio. Esto también. ¿Correcto? Bueno, esto es en edificio de altura, no nos vamos a detener porque no tenemos tiempo. Bueno, miren, eso que parece que fuera un caño pinchado, no, eso que está ahí es una válvula de alivio abierta, una válvula de 3 pulgadas. Ahí hay un loco marcando con el dedo, bueno, ese loco soy yo, mido 1,83 m y fíjense el chorro de agua ese debe llegar como a, no sé, 25 metros de altura, ¿correcto? Como me dijo uno, es un bidet para elefantes, ¿sí? Bueno, nada, digo, esto es una válvula de alivio trabajando, o sea, el agua ahí sale a altísima velocidad, o sea, yo no sé si llegamos a los 15 metros por segundo o lo superamos, pero les puedo garantizar que, nada, y está bien dimensionado y es correcto y demás, ¿estamos? Vamos a pasar esto rápidamente porque no tenemos tiempo. Después, si ustedes quieren, lo ven. Déjenme que les cuente rápidamente la válvula anticipadora de onda de disparo hidráulico. ¿Qué es la válvula anticipadora de disparo hidráulico? Es una válvula de seguridad, es algo muy parecido a una válvula de alivio, de hecho lleva la función alivio incorporado, nada más que es una válvula distinta. Muchas veces muchos técnicos tienen la tendencia a pensar que la válvula anticipadora de onda es mejor o es una versión superada de la válvula de alivio. Y muchos dicen, no, en lugar de un alivio coloquemos una anticipadora de onda porque es mejor. No, error, es distinta. Se coloca pura, única y exclusivamente en impulsiones cuesta arriba. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la estación de bombeo aquí y tengo 20, 30, 50, 100, 150 metros de descarga allá arriba.
y allá arriba tengo una cisterna, tengo un tranque, estoy alimentando un sistema presurizado, le estoy dando agua a otra tubería, lo que fuere, pero allá arriba, ¿correcto? Y bueno, fíjense, tengo la bomba, aguas abajo de la bomba tengo una válvula check, una válvula de retención, y aguas abajo tengo en derivación mi válvula de seguridad, mi válvula anticipadora de onda, ¿correcto? Bien, la válvula está equipada con dos pilotos, el piloto de alta y el piloto de baja presión, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que el piloto de alta presión que equipa mi válvula anticipadora de onda es exactamente el mismo piloto de alta presión que tiene una válvula de alivio. Por eso digo que la válvula anticipadora de onda implícitamente lleva la función alivio. O sea, que si yo tuviera una sobrepresión, no pensemos en transitorio, ni permanente, en golpe de ariete, sino que imagínense que de acá, 20 metros aguas abajo, yo tengo una válvula seccionadora, en la foto esa que veíamos, una mariposa con un actuador eléctrico, y que por X motivo, por una operación incorrecta, por lo que fuere, esa válvula se me cierra, la bomba sigue empujando. Bueno, ¿a dónde va a parar el agua? Bueno, el piloto de alta presión, el de mi válvula de alivio incorporada dentro de mi anticipadora de onda, detecta que hay una sobrepresión, manda a abrir la válvula y la válvula descarga una masa de agua fuera del sistema hasta que pase el evento. Obviamente después la presión cae, el piloto detecta que cayó la presión y se manda a cerrar. O sea, el piloto de alta presión, al igual que el de una válvula de alivio, dispara la apertura de la válvula anticipadora de onda por sobrepresión, ¿correcto? Pero el gran protagonista en la anticipadora de onda no es el piloto de alta presión, sino que es el piloto de baja presión que dispara la apertura por caída de presión. Y ya lo vamos a ver a continuación. Si ustedes se fijan ahí, aparece un manómetro y van a ver una línea verde y una línea azul del manómetro. ¿Qué es la línea verde? La línea verde es la mínima presión que yo puedo tener, que puede detectar el manómetro, y es nada más y nada menos que la presión estática. O sea, cuando yo tengo apagada la bomba, imagínense que tuviera 100 metros de diferencia de altura entre la estación de bombeo y la descarga, obviamente la presión estática va a ser de 100 metros, de 10 bares. Y la línea que ven de color azul es la presión dinámica, la presión manométrica, o sea, cuando prendo la bomba, empieza a empujar la bomba, se abre la válvula check y yo llego a la presión manométrica de descarga, en este caso supóngase que fuera 120 metros. O sea, trámite normal, mi manómetro nunca va a tener menos de 100 y nunca va a tener más de 120, ¿correcto? Miren, acá tenemos dos válvulas anticipadoras de onda trabajando en conjunto. Se puede colocar una sola grande, se puede colocar dos o tres de menor sección y demás. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Y si ustedes se fijan arriba a la derecha y aprecian los dos pilotos, el piloto de alta y el piloto de baja, ¿correcto? Bueno, fíjense, acá tenemos el perfil topográfico, acuérdense la presión estática y obviamente la línea pisométrica, la presión dinámica que nosotros tendríamos ahí, ¿correcto? ¿Y qué tenemos ahora acá en nuestro manómetro? Fíjense, aparte de la línea verde y la línea azul, si ustedes se fijan a la derecha de la línea azul aparece una línea roja y es la presión de seteo, la presión de calibración, la presión de apertura del piloto de alta presión. O sea, si yo estoy bombeando a 120 metros, el piloto de alta normalmente se calibra a unos 5 o 10 metros por arriba, o sea, lo voy a calibrar a 125, 130 metros. Y la presión de calibración del piloto de baja, de la anticipadora de onda, se calibra en general a 2/3 de la presión estática. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una estática de 100 metros, bueno, lo calibraré alrededor de 60, 70 metros. ¿Qué quiere decir? Que el piloto de alta me va a mandar a abrir la válvula por sobrepresión, mientras que el piloto de baja me va a mandar a abrir la válvula por caída de presión. ¿Correcto? Bueno, fíjense, situación sin bombeo, la bomba apagada, obviamente la check cerrada, la tubería cargada, ¿correcto? Y obviamente mi manómetro, ¿qué me va a estar marcando? Me va a estar marcando la presión estática. ¿Estamos? Cuando yo esté bombeando, obviamente la válvula check va a estar abierta, voy a estar mandando el agua cuesta arriba y mi manómetro que va a estar indicando, me va a estar indicando la presión dinámica, la máxima presión de salida, ¿correcto? Bien, ¿cuándo se apaga la bomba? ¿Cuándo se apaga la bomba? En modo no controlado, en modo no deseado, porque me acaba de caer un rayo en el transformador que está en la entrada de la planta de bombeo,
¿correcto? Ustedes saben que el agua que está circulando a 0,8, 1 metro y medio por segundo dentro de la tubería, por inercia va a seguir cuesta arriba. O sea, el agua se me va a ir de la estación de bombeo y la presión va a caer, va a caer, va a caer. Paréntesis, inclusive va a caer por debajo de 0 metros. Y de ahí la importancia de lo que ustedes ven ahí de una válvula de aire. O sea, la válvula de aire como válvula de ruptura de vacío que me va a permitir la incorporación de aire y me va a evitar la formación de presiones negativas, porque si no puedo tener -1, -2, -5, -8 metros de columna de agua de presión negativa, que me puede generar colapso, cavitación, chupado de tubería, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de siempre tener una válvula de aire en la estación de bombeo, obviamente aguas abajo de la válvula check, de la válvula de retención. ¿Correcto? Bien, el agua se me fue para arriba, pero ¿qué pasa? Al cabo de 10, 20, 30, 50 segundos, un minuto, el agua que se me está yendo para arriba del cerro pega la vuelta. Y cuando pegue la vuelta, resulta ser de que va a llegar aquí, va a encontrar la check cerrada y me va a generar un interesantísimo golpe de ariete, un interesantísimo golpe de presión. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que tratar de descargar esa masa de agua, ¿correcto? Intentando abrir mi válvula anticipándome a la onda de alta presión. O sea, ¿por qué se llama la válvula anticipadora de onda? Porque yo me anticipo a la onda de alta presión que va a venir regresando del cerro, abriendo mi válvula durante la fase de baja presión del transitorio, es decir, cuando el agua se me está yendo para arriba del cerro. Y eso es lo que detecta el piloto de baja presión. Cuando la presión cae, fíjense el manómetro, por debajo del set point del piloto de baja, el piloto lo detecta y me abre la válvula, de manera tal de que cuando a los 30, 40, 50 segundos me venga el agua con presión, ya me encuentre mi válvula abierta. O sea, me anticipé a la onda de alta presión abriendo la válvula durante la fase de baja presión. ¿Correcto? Miren aquí, esta es el set point, esta es la presión estática, perdón, esta es la presión dinámica, este es el set point del piloto de baja y este es el set point del piloto de alta, ¿correcto? Esto que estamos graficando acá, en estas líneas de color rojo, esto está tomado de un modelado, ¿verdad? De un software. Fíjense ustedes, es sin protección, o sea, yo estoy bombeando en este caso con 90 metros, se para la bomba, ¿correcto? El agua se me va para arriba, al cabo de muy pocos segundos, 3 segundos, en líneas generales se estima, la bomba deja de empujar, por más que pueda seguir girando, y la presión empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Fíjense que no cae por debajo de cero. ¿Por qué no cae por debajo de cero? Porque tengo una válvula de aire en la estación de bombeo, aguas abajo de la válvula de retención. ¿Correcto? Y bueno, el agua después al cabo de ciertos segundos, acá son muy pocos segundos, pega la vuelta y resulta ser de que me genera un interesantísimo golpe de presión. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no coloco yo directamente una válvula de alivio? El cuento es que el delta de tiempo que yo tengo aquí entre la línea azul y la línea roja superior, o sea, entre la presión perdón, el delta de tiempo que tengo, disculpen, aquí entre la presión de apertura del piloto de alta y la presión de ruptura de mi tubería, puede ser que sea fracciones de segundo. O sea, yo necesitaría una válvula de alivio que en fracciones de segundo detectara que llegué a la sobrepresión y abriera y que no llegara a la presión de ruptura de mi tubería. Entonces puede ser que empiece a jugar al póker, o sea, estoy jugando al filo de la navaja. Entonces, por eso es que ocupo una anticipadora de onda, o sea, me anticipo a la onda de alta presión abriendo durante la fase de baja presión. Y es lo que ven aquí con la línea azul, o sea, cae la presión y en cuanto yo llegué a la línea roja aquí inferior a los 60 metros, la válvula se abre, y fíjense que ustedes después la presión, voy a estar descargando una gran masa de agua, ¿sí? Y cuando de vuelta la presión se recomponga y supere la presión de calibración del piloto de baja, la válvula se va a ir abriendo lentamente. Lamentablemente no tenemos tiempo porque hay varios videos para ver de cómo trabaja la válvula anticipadora de onda, pero bueno, este es un poco el ABC de funcionamiento. Lo que ven aquí es esta curva grafica
el caudal de agua que libera la válvula anticipadora de onda. O sea, en el segundo cero está cerrada. Obviamente cuando el agua regrese va a estar descargando una gran masa. Fíjense que llega a un caudal muy alto, en este caso de 3.000 cúbicos, ¿correcto? Y al cabo, en este caso, de 2 minutos, perdón, de 120 segundos, va a terminar completamente cerrado. Si yo integrara todo este volumen de agua que tengo aquí, seguramente van a ser pocos metros cúbicos que esté descargando. Estamos, o sea, la válvula trabajó en este caso, como les digo, fíjense, alrededor de 1 minuto y fracción completamente abierta, y a partir del segundo 70 se empieza a cerrar y en el segundo 120, 125 termina cerrada completamente. ¿Correcto? Bueno, válvula anticipadora de onda, algunas fotos de válvulas instaladas, distintos tipos. Esta es una válvula de 400 milímetros, 16 pulgadas. Aquí son 3 válvulas en paralelo. Algunos diseñadores dicen, mejor colocar 3 en paralelo porque si se me rompe una, tengo la segunda, y si se me rompe la segunda, tengo la tercera, siempre tengo algún grado de protección. Otros le ven la ventaja de que yo puedo hacer un cierre escalonado, entonces primero cierro una, después cierro otra y después cierro la tercera, dándole distintos set points y demás. Yo siempre digo, esto es como el que tiene 3 novias, ¿verdad? O sea, tendrá mucho encanto tener 3 novias, pero también tenés 3 problemas, amigo. O sea, acá hay 3 válvulas para mantener, 6 pilotos para calibrar, o sea, como todo en la vida, cada cosa tiene sus pros y sus contras. Yo, en lo personal, prefiero una única válvula correctamente mantenida, correctamente calibrada, y se puede calibrar para que cierre lentamente y que no me genere ningún golpe de presión adicional y no hay ningún inconveniente. ¿Correcto? Bien, bueno, acá tenemos las válvulas tirando un poco de agua para arriba. Bueno, señores, y discúlpenme con el exceso de horario, nos hemos pasado 10, 12 minutos. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, casualmente hay un par de preguntas que ya te voy a leer. María Luisa pregunta, ¿hay alguno de estos equipos que sirva para controlar presión y caudal de aguas abajo de una localidad que se abastece desde un estanque semienterrado y que opera con una planta elevadora? Sí, por supuesto que sí. O sea, se pueden combinar perfectamente válvulas reductoras de presión y limitadoras de caudal. O sea, cuando yo tengo una válvula que tiene 2 pilotos trabajando simultáneamente sobre la válvula, gana el piloto que manda cerrar la válvula. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo una reductora de presión, limitadora de caudal, y la he calibrado para que la presión de salida, el set point del piloto reductor, sea de 20 metros y que me limite un caudal de 100 cúbicos. ¿Correcto? Bueno, imagínense que yo tuviera un consumo de 80 cúbicos. ¿Qué le va a decir el piloto limitador de caudal a la válvula? Mira, abrite porque yo estoy limitado a 100 y no estamos llegando a 100, estamos en 80. Imagínense que la presión de salida, que estaba calibrada a 20, en ese momento fuera de 10 metros. De vuelta, el piloto reductor, ¿qué le va a decir a la válvula? Mira, ábrete porque yo estoy calibrado a 20 y están demandando con 10, ¿correcto? O sea, los dos pilotos están queriendo abrir la válvula, no hay conflicto entre ellos. Ahora, imaginémonos ahora que la tubería ya está toda llena, que estamos consumiendo, y resulta ser de que estamos entregando agua a 20 metros de columna, pero resulta ser de que el consumidor, en lugar de querer consumir 100 cúbicos, abre la mariposa que tiene allá y quiere consumir 120, 150. ¿Correcto? El piloto limitador de caudal lo va a detectar y va a mandar cerrar la válvula. O sea, el reductor, si por él fuere, daría agua con presión, no tiene ningún problema. Pero el limitador de caudal mandaría cerrar la válvula. ¿Hasta qué punto? Hasta que bajemos nuevamente a los 100 cúbicos. O sea, de vuelta, yo puedo incorporar 2 o 3, en general nunca se incorporan más de 2 funciones de control sobre una misma válvula, y va a ganar aquella función que mande cerrar la válvula cuando exista conflicto. Si las dos la quieren cerrar, no hay problema. Si las dos la quieren abrir, tampoco hay problema. En tanto en cuanto haya alguna que quiera abrir y la otra cerrar, gana la función de control que manda cerrar la válvula hasta volver al set point de la misma. Perfecto. Por acá hay otra pregunta por parte de Beatriz.
Ante una rotura de matriz, ¿alguna válvula permite el corte automático al ser detectado? Vemos hoy una rotura que permitió durante más de 4 horas que el agua fluyera. Sí, por supuesto que sí. Miren, déjenme, a ver, un minutito, que les voy a mostrar. ¿Siguen viendo la presentación mía? Sí, sí se ve. Se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Correcto. Bueno, lo que dice Beatriz, o mejor dicho, la problemática de Beatriz la solucionamos con una válvula de cierre por sobreflujo o cierre por sobrevelocidad, o mal llamada, pero todo el mundo la suele conocer así, como válvula antirrotura. En realidad no es que evita la rotura, sino que evita, o mejor dicho, ante la ocurrencia de una rotura, evita una descarga masiva de algo como por ejemplo una cisterna o como les voy a mostrar ahora un dique, ¿correcto? Bueno, y esto básicamente trabaja con una placa orificio y con un piloto diferencial. Si ustedes se fijan ahí en el dibujito ese, aguas arriba de la válvula hay una placa orificio. Y el piloto diferencial me lee la pérdida de carga generada por la placa. O sea, la placa se dimensiona para que pasando el caudal máximo de diseño, me genera una pérdida de carga relativamente baja, 2 metros, 3 metros. Imagínense que el caudal de diseño fuera de 100 cúbicos, ¿correcto? Entonces, cuando pasan 100 cúbicos por la placa orificio y por ende por la válvula, la pérdida de carga que me genera es de 2 metros. Si yo aguas abajo tengo una rotura, la pérdida de carga, el caudal obviamente empieza a aumentar y la pérdida de carga ya no va a ser más de 2 o 3 metros, sino que se va a ir a un valor mucho más alto. El piloto lo va a detectar y va a mandar cerrar la válvula y la manda a cerrar completamente. O sea, la válvula se cierra del todo, ¿correcto? En general se setea para que se dispare el cierre de la válvula alrededor de un 40 a un 50% por arriba del caudal máximo. ¿Qué quiere decir? Yo normalmente no pasan más de 100 cúbicos, seteo la válvula para que se cierre cuando pasen 150. ¿Qué quiere decir? Entre 100 y 150, yo en determinado momento puedo tener algún pico de consumo durante llenado y demás, y que la válvula no se me vaya a cerrar alegremente porque sí, ¿correcto? Miren, esto es en el norte de la Argentina, en la zona de Salta. Lo que ven ahí a la derecha es la pared de un dique tiene como 35 metros, se llama el dique Campo Alegre. Y eso que ustedes ven ahí es una válvula de cierre por sobrevelocidad. Esa es una válvula que va a estar completamente abierta, A ver si podemos hacer aquí un zoom. Estimo que sí. Miren, ven aquí una lengüita de acero inoxidable. Bueno, esta lengüita es la de la placa orificio, ¿sí? O sea, entre la brida de entrada de la válvula y la brida de conexión de la tubería, acá se coloca la placa orificio. Fíjense, acá hay una toma de presión, aguas arriba de la placa, y bueno, en la otra punta está la toma de presión, aguas abajo de la placa. El piloto, lo que va a hacer, este piloto que ustedes ven acá, va a estar sensando, como les digo, el diferencial de presión, y obviamente la placa se dimensiona para que pasando el caudal máximo no me genere una pérdida de carga mayor de, ya les digo, 2, 3 metros, una cosa así. ¿Estamos? Pero sí, esto existe, y esta válvula que ven acá es una válvula de 28 pulgadas, ¿sí? De 800 milímetros. ¿Está? Perfecto. Felipe Bien. Ulloa, bueno, felicita la presentación, dice que muchas gracias por estar. Gracias, Felipe, por participar. Gracias por estar todos acá presentes. Hay otra pregunta también por parte de Beatriz. Igualmente dice, ¿estas válvulas se afectan con el uso del agua con alta salinidad que a veces se utiliza en la minería? A ver, si no depende. Esto me lo enseñó alguien. Si no depende. En líneas generales, las válvulas naturalmente están concebidas para lo que sería pH 7 con bajo contenido de solutos, ¿correcto? O sea, piense que son agua
válvulas básicamente para todo lo que sería agua municipal, ¿correcto? Lo que no quita de que existan válvulas para condiciones extremas. O sea, en la medida, por ejemplo, en la medida que nos empezamos a alejar con pHs para arriba y pensemos en minería áurica, minería de oro y plata, donde se utiliza solución cianurada, y la solución cianurada se alcaliniza para que no sea para que no se genere ácido cianhídrico y demás, etcétera, etcétera, y se trabaja con pH 10, 11, 12, son válvulas exactamente estándar, nada más que el único condimento que tienen es que no pueden tener componentes de latón, brass o cobre, ¿correcto? O sea, una válvula estándar trabajando con pH alto, el único condimento que tiene desde el punto de vista de materiales es que no tenga componentes de latón. ¿Tá? De hecho, en la Argentina, que tenemos mucha minería áurica, tenemos muchas válvulas de estas instaladas y válvulas de aire y demás, operando y trabajando, insisto, con pH 10, 11, 12 sin ningún inconveniente. Válvulas de cuerpo de fundición dúctil, obviamente los elastómeros son de EPDM y demás, y no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Distinto el cuento es cuando ya nos vamos con el pH para el otro lado y es un poco, bueno, la gran realidad de Chile con la minería cúprica, donde ustedes saben que ya ahí aparecen pHs, obviamente estamos en pH 1, 1,5, 2 y demás, ¿correcto? Bueno, digamos, ahí ya se invalida completamente todo lo que sean el dúctil y demás, y hay que pensar en otros materiales. Hay válvulas, nosotros hemos provisto, de hecho en Chile, válvulas de fundiciones digamos, de toda la gama de los inoxidables, desde CF8M, duplex, superduplex, etcétera, etcétera. Obviamente todos los pilotos, los fitting, los tubing, los elementos de control son absolutamente todos en inoxidable y demás, ¿correcto? Digamos, en la medida de que nos escapamos de pH 7 y relativamente baja carga de soluto, lo que nosotros siempre decimos es, necesitamos sí o sí, obviamente, la data del fluido, las condiciones, o sea, no solamente los datos requeridos hidráulicos tradicionales, le hace presiones y caudales, sino que ya nos metemos con los datos propiamente del fluido y datos también físicos, temperatura, solubilidad, viscosidad, perdón, etcétera, etcétera. Así que, o sea, sí se puede, pero no son claramente las válvulas estándar, ¿correcto? Perfecto. Julio Palacios tenía la mano levantada, pero solamente estamos respondiendo preguntas vía la mensajería. Si pudiera Julio hacer la redacción del mensaje dentro de la caja de comentarios, pudiéramos realizarle la pregunta al panelista. Y mientras tanto, no sé si Martín tienes algún comentario adicional sobre la exposición, quizás para ir ya realizando una especie de cierre. No, de mi parte está todo bien. No sé si hay, como les decía, alguna duda, pregunta más. Yo, nada. Bueno, como saben, pueden realizar sus preguntas dentro de la caja de comentarios y con gusto las vamos a estar pasando acá para que el panelista las pueda responder. No, bueno, un poco lo que les decía también, que después a través del amigo Nelson, con todo gusto las presentaciones se las hacemos llegar, así que, y nada, ahí de vuelta aparece mi correo, mi WhatsApp, siempre le damos, lo copiamos a Nelson y a la gente de Multiaceros y con todo gusto damos respuestas técnico-comerciales a lo que haga falta. Perfecto. De momento no hay más Bueno, preguntas, entonces vamos a cerrar el PowerPoint para empezar a hacer el cierre. De antemano, agradecidos por su presencia, agradecidos por la presencia de todos ustedes en este webinar realizado por Multiaceros. Vamos acá a darle Start Video. Y bueno, decirles que Multiaceros es una empresa que tiene 22 años, siendo la mayor importadora y comercializadora de productos y servicios de acero en Chile. Y es una empresa que desde sus inicios se ha caracterizado por la búsqueda de soluciones en innovación, con ese foco en sus clientes. Es una empresa que, gracias a este tipo de cosas, permite mantenerse a la vanguardia de las soluciones de alta calidad, con aliados estratégicos de las mejores fábricas a nivel mundial. Tiene un portafolio de productos muy amplio. Tiene cañerías, válvulas, fittings, flanges, productos planos, perfiles, entre otros. Tiene muchas cosas. También existen servicios de valor agregado, existen revestimientos contra corrosión, contra abrasión,
centros de dimensionado de acero, área de proyectos y fabricación de spools. Así que, bueno, los invitamos desde este webinar que estamos realizando para ustedes, los invitamos a seguirlos en las redes sociales de Multiaceros para que puedan conocer muchísimo más de sus productos y servicios, también visitarlos en su página web. Igualmente, como decía nuestro panelista Martín, para todos los que necesiten el PowerPoint o la presentación, pueden comunicarse con Nelson Gutiérrez o con Multiaceros para poder hacérselo llegar. Vamos a cerrar este espacio. Primero, bueno, nuevamente agradeciendo a nuestro panelista, nuevamente agradeciendo al equipo de Multiaceros, al equipo del Grupo Periodístico Industrial, y los vamos a dejar con un video, con el video que intentamos presentar al principio, que tuvimos un pequeño detalle de audio, pero bueno, son cosas que suceden cuando estamos en este momento en el calor de la presentación. Así que muchísimas gracias y los dejamos con esta presentación de Multiaceros.